Llegué al despacho de mi abogado un viernes por la tarde, con el olor a aceite de motor y grasa pegado a mis manos después de un día largo en mi taller de coches en un polígono industrial de Toledo, Ohio. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja sucio, y yo solo quería recoger unos documentos para un negocio que estaba montando. Una pequeña cadena de talleres que sería mi gran salto, mi sueño de dejar de ser solo un mecánico con deudas. Pero cuando empujé la puerta del despacho de Diego Salazar, mi abogado de confianza, el mundo se me vino encima como un motor mal calibrado. Allí, en su elegante oficina con vistas al centro de Toledo, con sus paredes de cristal y su escritorio de caoba, estaba mi esposa, Laura, sentada en su regazo, riendo como si el mundo fuera suyo. Sus manos estaban enredadas en su pelo perfectamente peinado, y él la miraba con esa sonrisa de tiburón que ahora veo que siempre tuvo. Cuando me vieron, Laura dio un respingo, su rostro pasando de la risa al pánico en un segundo, sus ojos verdes abiertos como platos. Diego, el muy cabrón, solo sonrió, ajustándose la corbata como si acabara de cerrar un trato. Sentí que la sangre me hervía, que el suelo temblaba bajo mis botas. Mi mujer y mi abogado. ¿Cómo coño llegamos a esto? Laura y yo llevábamos 10 años casados. Nos conocimos en un bar de Málaga en 2014, durante un viaje con amigos. Yo era un mecánico de 28 años, con más sueños que dinero, y ella una estudiante de marketing con una sonrisa que podía iluminar la Costa del Sol. Me enamoré de su risa, de su forma de hablar con ese acento andaluz que hacía que todo sonara como una aventura. Nos casamos un año después en una boda sencilla en Toledo, con su familia volando desde España y mis amigos del taller emborrachándose en la recepción. Nos mudamos a Ohio, donde monté mi taller, un negocio pequeño pero honesto que nos mantenía a flote. Laura trabajaba desde casa como consultora de redes sociales, ayudando a marcas locales a crecer en Instagram y TikTok. Decía que echaba de menos Málaga, pero que estaba feliz conmigo, que construiríamos algo grande juntos. Yo le creía. Planeábamos una casa más grande, tal vez hijos, y ella siempre hablaba de volver a España algún día, a una casita con vistas al mar. Diego entró en nuestras vidas hace 3 años, cuando necesitaba un abogado para una disputa con un proveedor que me estaba estafando. Era un tipo carismático, con un acento madrileño que hacía que todo sonara importante, un traje impecable y un despacho que gritaba dinero. Laura siempre decía que era un genio, que nos ayudaría a crecer el negocio. Últimamente, ella estaba distante, muchas reuniones con Diego para papeleo, mensajes a deshoras que escondía, excusas sobre el estrés, por su nuevo proyecto en una startup de criptomonedas que le había caído del cielo. Yo no sospechaba nada. Pensaba que eran cosas del trabajo, que ella estaba cansada. Qué imbécil fui por no ver las señales. Esa noche, al pillarlos en el despacho, no dije nada. Mi garganta estaba cerrada, mi pecho ardía como si me hubiera tragado un bidón de gasolina. Salí de allí con los puños apretados, el eco de sus risas persiguiéndome como un fantasma. Conduje sin rumbo por Toledo, pasando por calles llenas de luces de neón y bares cutres, intentando entender cómo mi vida se había convertido en una maldita telenovela. Pero al día siguiente, revisé mi cuenta bancaria desde mi portátil en el taller, y vi algo que me dejó helado. $7 millones. El dinero que había ganado tras vender una patente de un sistema de diagnóstico para coches a una multinacional, habían desaparecido. En su lugar, un correo de Diego: lo siento, Jaque, pero has perdido la demanda. El dinero ya no es tuyo, ¿demanda? ¿Qué demanda? No había recibido ninguna notificación, ninguna carta, nada. Laura y Diego no solo me habían traicionado en el corazón, también me habían robado todo lo que tenía. Gancho, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura: no me busques, Jaque. Es mejor así. ¿Qué clase de juego estaban jugando estos dos? Me quedé sentado en mi taller, rodeado de llaves inglesas, motores desmontados y el olor a aceite quemado, mirando la pantalla de mi portátil como si pudiera hacer que los 7 millones volvieran por arte de magia. Ese dinero era mi sueño, mi boleto a una vida mejor, expandir el taller, abrir sucursales en Ohio, darle a Laura la casa en Málaga que siempre quiso, tal vez hasta jubilarme joven y viajar por España como ella soñaba. La patente la había desarrollado en noches sin dormir. Un sistema que detectaba fallos en coches eléctricos antes de que pasaran, y la vendía a una multinacional en 2024 por una fortuna. Fue el momento en que pensé: lo logré.
Pero ahora, todo se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Revisé el correo de Diego una y otra vez. Hablaba de una demanda de un cliente que supuestamente me acusaba de fraude en la patente, diciendo que el sistema era una copia de otro diseño. Pero yo no había recibido ninguna notificación, ninguna citación, nada que oliera a juzgado. ¿Cómo podía haber perdido una demanda sin siquiera saber que existía? Llamé a Diego, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a Laura, y directo al buzón. Fui a casa, un adosado en un barrio tranquilo donde los vecinos organizan barbacoas y cotillean en grupos de WhatsApp como si fuera un pueblo español. Laura no estaba. Su armario estaba medio vacío, sus joyas favoritas, el collar que le regalé en nuestro 5º aniversario, los pendientes de su abuela, habían desaparecido. En la mesilla de noche, encontré una nota en su letra redonda: necesito tiempo, Jaque. No me odies. Tiempo, claro. Tiempo para gastarse mis millones con Diego, el maldito abogado que confiaba como amigo. Revisé mi portátil y vi una alerta de mi cámara Ring, un vídeo de Laura y Diego cargando maletas en un BMW negro a las 4 de la madrugada. Se besaban bajo la luz de una farola, riendo como si hubieran ganado la lotería. Mi lotería. No soy un genio de la informática, pero los mecánicos también sabemos cacharrear con tecnología. Hackeé el correo de Laura usando un truco que aprendí en un foro de mecánicos que también se meten en foros de DARPANET, sí, esa red turbia de 2025 donde se venden cosas que no deberían existir. Encontré mensajes entre ella y Diego, planeando la estafa como si fuera una partida de ajedrez. La demanda falsa está lista. Cuando transfiramos el dinero a la cuenta en las Caimán, estaremos libres. También había correos sobre un juicio ficticio, con documentos falsificados que Diego había creado usando su acceso a los tribunales de Toledo. Laura se encargaba de distraerme, asegurándose de que no sospechara mientras Diego movía el dinero a través de una cuenta vinculada a la startup de criptomonedas donde ella trabajaba como consultora. Pero lo que más me dolió fue un mensaje de Laura a Diego, enviado la noche que los pillé: Jaque nunca lo verá venir. Es demasiado confiado. Confiar. Esa palabra me quemó como si me hubieran echado gasolina encima. Gancho, entonces encontré un correo de un desconocido en la bandeja de Laura: si quieres recuperar tu dinero, reúnete conmigo en el bar El Toro mañana. Pero ven solo. El bar El Toro era un antro en el centro de Toledo, Ohio, pero con un aire que parecía sacado de un pueblo español, un letrero de neón rojo que parpadeaba como un mal augurio, mesas de madera gastadas y un olor a cerveza rancia mezclado con fritanga. Entré, con el corazón latiendo como un motor a 200 por hora, buscando al tipo del correo. El lugar estaba lleno de trabajadores cansados que venían del turno de tarde, algún que otro borracho hablando solo, y una televisión en la pared pasando un partido del Real Madrid contra el Barça, con los clientes gritando cada vez que alguien fallaba un pase. En una mesa al fondo, un hombre con gafas oscuras y una chaqueta de cuero raída me hizo una seña. «¿Eres Jaque?», dijo, con un acento que sonaba a barrio madrileño, como si hubiera crecido en Vallecas antes de acabar en este rincón olvidado de Ohio. Asentí, y me pasó un sobre marrón, de esos que parecen sacados de una película de espías. «Esto es lo que necesitas», susurró, mirando a los lados como si esperara que alguien nos estuviera vigilando. «Pero cuidado, Diego tiene amigos poderosos, y no les gusta que les pisen el terreno». Me fui a mi furgoneta, aparcada en una calle lateral llena de baches, y abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había documentos que me dejaron sin aliento, copias de transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, correos entre Diego y un contacto con el alias señor Guzmán, incluso un audio de Laura y Diego riéndose mientras planeaban la estafa en su despacho. En el audio, Diego decía: «Cuando el juez firme, los 7 millones serán nuestros. Jaque es un pringao, no se enterará hasta que estemos en Marbella». Laura reía, pero su risa sonaba nerviosa, como si no estuviera del todo cómoda. La startup de Laura no era solo una tapadera para lavar dinero, estaba vinculada a una red de blanqueo que operaba desde España, conectada a mafias de Marbella que usaban criptomonedas para mover fortunas sin dejar rastro. Diego, con su acceso a los tribunales y sus contactos en el mundo legal, falsificaba juicios para desviar dinero, y Laura era la cara bonita que engañaba a todos, incluido yo. Pero había algo más, un correo que me heló la sangre: «Si Jaque se entera, tendremos que silenciarlo. La red no perdona cabos sueltos». No solo me robaron, planeaban quitarme de en medio si me acercaba demasiado. Salí del bar,
con la cabeza dando vueltas como un neumático pinchado. No podía ir a la policía sin más pruebas, Diego era demasiado listo, y su red de contactos en los juzgados de Toledo lo protegería como si fuera intocable. Pero entonces mi teléfono vibró, un post en el grupo de WhatsApp del barrio, enviado por una vecina cotilla llamada Susan. Era una foto borrosa de Laura en el vestíbulo de un hotel de lujo en Cincinnati, con un vestido rojo que no le había visto nunca. Alguien comentó, ¿no es la mujer de Jaque? La vi con un tipo pijo en un BMW. Mi humillación era pública, trending en el grupo del vecindario con emojis de sorpresa y palomitas. Pero también era una pista. Laura y Diego no se habían ido a las Caimán. Todavía estaban cerca, gastándose mi dinero como si fuera confeti. Gancho, mientras conducía hacia Cincinnati, mi teléfono sonó. Era Diego, con la voz fría como el hielo, Jaque, o te arrepentirás. Esto no es un juego, y tú no sabes con quién te estás metiendo. El hotel en Cincinnati era un sitio pijo, de esos donde los recepcionistas te miran como si no pertenecieras y las fuentes del vestíbulo parecen sacadas de una película de Hollywood. Aparqué mi furgoneta entre coches de lujo, con el motor aún caliente, y vi el BMW negro de Diego en el aparcamiento, brillante bajo las luces de neón. Mi sangre hervía, pero también sentía un nudo en el estómago. Ese correo sobre silenciarme no era una broma, y Diego no era solo un abogado corrupto, estaba metido con gente peligrosa. Agarré una llave inglesa de mi caja de herramientas, no era un arma, pero me daba algo de seguridad, y me colé en el vestíbulo, fingiendo ser un repartidor con una caja vacía que encontré en la furgoneta. Vi a Laura en el bar del hotel, tomando un cóctel con una sombrillita, con un vestido rojo que debía costar más que mi sueldo de un mes. Diego estaba a su lado, susurrándole algo al oído, su mano en su cintura como si fuera el dueño del mundo. Pero no estaban solos. Un tipo con pinta de matón, con tatuajes asomando por el cuello y una camiseta ajustada, estaba en la barra, vigilando como un perro guardián. Iba a acercarme, a gritarles, a exigir respuestas, cuando el matón me vio. «Tú», gritó, señalándome, y el caos estalló como si alguien hubiera tirado una granada. Laura dejó caer su copa, Diego maldijo, y el matón vino hacia mí como un toro. Corrí por el vestíbulo, esquivando a camareros y huéspedes que gritaban, con el corazón en la garganta. Salí al aparcamiento, pero el matón me alcanzó, empujándome contra el asfalto húmedo. «Te dije que no vinieras», rugió, pero antes de que pudiera sacar lo que parecía una pistola, se escucharon sirenas a lo lejos. Alguien en el hotel, probablemente un recepcionista aburrido o un huésped fisgón, había llamado a la policía, alertado por el escándalo. El matón maldijo, corrió al BMW con Laura y Diego, y se largaron quemando rueda, dejando una nube de humo detrás. Pero Laura, en el último segundo, dejó caer un USB al suelo, como si quisiera que lo encontrara. Lo recogí mientras las sirenas se acercaban, escondiéndome detrás de un contenedor hasta que la policía pasó de largo, revisando el aparcamiento sin verme. Ese USB era una pista, y algo me decía que Laura lo había dejado a propósito, como un grito de ayuda o una trampa. Me temblaban las manos mientras lo guardaba en mi bolsillo, sabiendo que lo que encontrara dentro podía cambiarlo todo. Gancho, dentro del USB, había un vídeo de Laura, con lágrimas en los ojos. Jaque, no quería hacer esto. Diego me obligó. Si ves esto, huye antes de que sea tarde. Me escondí en un polígono industrial a las afueras de Toledo, en un taller abandonado que usaba para guardar piezas de repuesto. El lugar olía a gasolina, óxido y desesperación, con el suelo cubierto de manchas de aceite y herramientas olvidadas. Conecté el USB a mi portátil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El vídeo de Laura era corto, apenas un minuto, pero cada palabra era un puñetazo. Estaba en una habitación oscura, con el rostro pálido, el pelo desordenado y un moretón apenas visible en la mejilla. Jaque, lo siento, dijo, su voz temblando como si estuviera a punto de romperse. Diego me metió en esto. Sabe cosas de mi pasado, cosas que arruinarían mi vida. Me obligó a ayudarlo con la demanda falsa, a engañarte, pero no quería robarte. Por favor, huye antes de que te encuentren. No confíes en nadie. El vídeo cortaba abruptamente, dejando un silencio que pesaba como plomo. ¿Qué pasado? ¿Qué tenía Diego contra ella? ¿Y por qué sonaba como si estuviera más asustada de él que de mí?
Volví al sobre que me dieron en el bar El Toro y escarbé más profundo. Encontré registros de una cuenta en una plataforma de criptomonedas, creada por Laura, pero usada para mover dinero a través de pequeñas transacciones, disfrazadas como pagos por diseño gráfico para no levantar sospechas. También había correos entre Diego y un tal señor Guzmán, un nombre que sonaba a mafioso de Marbella, exigiendo que el dinero estuviera limpio antes de llegar a España. Pero el primer giro llegó con un documento encriptado en el sobre, etiquetado confidencial. Lo descifré con un programa que compré en un foro de DARPANET, y lo que encontré me dejó sin aliento. Era una confesión escrita de Diego, fechada hace un mes, como si fuera un seguro por si las cosas salían mal. Admitía que había falsificado la demanda para robar mis 7 millones, usando a Laura como cebo para distraerme. Decía que ella estaba bajo control porque sabía de un fraude que cometió en Málaga años atrás, cuando trabajaba para una agencia de marketing. Laura había ayudado a falsificar facturas para un cliente durante la crisis de 2008, un delito que enterró para empezar de nuevo en Estados Unidos. Diego la chantajeó, amenazando con exponerla y enviarla a prisión si no colaboraba. Pero también decía algo que me heló la sangre: si Jaque se entera, Guzmán no dudará. Lo eliminará, y a Laura también si no cumple. Gancho, mientras leía, mi puerta sonó con fuerza, como si alguien quisiera tirarla abajo. Era Carmen, la mejor amiga de Laura, con una carpeta bajo el brazo y una mirada que decía: sé todo, y no te va a gustar. Carmen entró en el taller como un torbellino, con el pelo recogido en una coleta desordenada y los ojos rojos de tanto llorar. Se dejó caer en una silla vieja llena de manchas de grasa, mirando el suelo como si cargara el peso del mundo. Laura intentó contármelo, dijo, su voz temblando. Hace meses, en un café, me dijo que estaba metida en algo gordo, pero tenía miedo de Diego. Ese hombre es un tiburón, Jaque, y no es solo un abogado. Me pasó la carpeta, que estaba llena de pruebas. Fotos de Diego con tipos de pinta peligrosa en un club de Marbella, sacadas de Instagram antes de que las borrara. Recibos de pagos a jueces corruptos en Toledo, escondidos en facturas falsas. Incluso un contrato de la startup de Laura firmado por un alias que reconocí como uno de los seudónimos de Diego. Todo apuntaba a que él era el cerebro, usando a Laura como su peón para mover el dinero y mantener las apariencias. Pero también había una nota de Laura, escrita a mano en una hoja arrancada de un cuaderno: Jaque, si me pasa algo, busca en el servidor de la startup. Las pruebas están ahí. Te quiero, aunque no lo creas. Sus palabras eran un eco del vídeo, pero también una súplica que me rompía el alma. Carmen me miró, con lágrimas corriendo por su cara. Laura no es una santa, Jaque, pero tampoco es el monstruo que piensas. Diego la manipuló desde el principio. ¿Sabías que él la buscó a ella, no al revés? La contrató para la startup porque sabía lo de Málaga, porque necesitaba a alguien que pudiera controlar. Me contó que Laura había intentado dejar a Diego, pero él la amenazó con enviar las pruebas de su fraude a la policía española, arruinando no solo su vida, sino la de su familia en Málaga, que aún luchaba tras la crisis. Carmen también encontró un mensaje en el teléfono de Laura, uno que no me había mostrado: si no sigo, Diego dice que Jaque será el siguiente. No puedo perderlo. ¿Estaba Laura protegiéndome, o solo jugando conmigo? Pasé la noche hackeando los servidores de la startup, usando un programa que compré en DARPANET por un precio que prefiero no recordar. Era un sistema encriptado, con capas de seguridad que habrían hecho sudar a un hacker profesional, pero soy cabezota y no me rindo fácil. Encontré una carpeta oculta etiquetada: seguro, correos, grabaciones, documentos que mostraban que la startup era una fachada para blanquear dinero de la mafia española. Diego había reclutado a Laura porque necesitaba a alguien con contactos en redes sociales para atraer inversores ricos, gente que no preguntara mucho antes de soltar millones. Pero Laura, en secreto, había subido pruebas al servidor, grabaciones de Diego negociando con mafiosos, correos donde admitía el fraude. Había un borrador de correo que nunca envió, dirigido a mí: Jaque, Diego no es solo un abogado. Es un monstruo. Si no actúo, nos destruirá a los dos. Lo siento por todo, pero te juro que intenté protegerte. ¿Era cierto? ¿O solo otra mentira para salvarse? Gancho, mi teléfono vibró con una alerta de mi cámara Ring. Laura estaba frente a mi casa, sola, con un moretón fresco en la cara y una mirada desesperada, como si hubiera corrido desde el infierno. Abrí la puerta con la llave inglesa en la mano,
por si las cosas se ponían feas. Laura estaba allí, empapada por la lluvia, con moretones en los brazos y la mejilla, los ojos verdes llenos de lágrimas y un miedo que no podía fingir. Jaque, por favor, escúchame, suplicó, su voz quebrándose como cristal. La dejé entrar, pero no bajé la guardia. Se sentó en el borde del sofá, el mismo donde planeábamos nuestro futuro, mirando el suelo como si le diera vergüenza estar en nuestra casa. Me contó todo, cómo Diego la manipuló desde que empezó a trabajar en la startup, cómo descubrió sus tratos con la mafia de Marbella, cómo la amenazó con exponer su pasado en Málaga, un fraude que cometió a los 22 años para ayudar a su familia tras la crisis de 2008, falsificando facturas para un cliente que prometió salvar su casa. Diego la obligó a participar en la estafa, diciendo que si no lo hacía, irían por mí, que me harían un accidente en el taller. Quise decírtelo, Jaque dijo, llorando. Pero cada vez que lo intentaba, él lo sabía. Tiene ojos en todas partes. Laura me pasó un nuevo USB, diciendo que tenía pruebas para hundir a Diego y su red. Si lo entregamos a los federales, estaremos a salvo, dijo, pero había un problema. El USB también mostraba sus propias transacciones en la startup, los pagos que hizo bajo presión para lavar dinero. Si lo entregaba, ella iría a prisión, probablemente extraditada a España. Me pidió que lo destruyera, que la dejara empezar de nuevo, que creyera en la mujer que amaba antes de que todo se torciera. Estaba dividido. La Laura que estaba frente a mí parecía rota, desesperada, con los moretones contando una historia de violencia, pero también era la mujer que me traicionó, que se rió con Diego mientras me robaban todo. Entonces llegó el segundo giro, Diego llamó. Sé que está contigo, dijo, con la voz fría como el acero. Entrégala, Jaque, o la mafia vendrá por los dos. No es personal, es negocio. Colgó, y un minuto después, mi cámara Ring mostró 3 coches negros aparcados frente a mi casa, con las luces apagadas pero los motores encendidos. Estábamos atrapados, y el tiempo se nos acababa como arena entre los dedos. Gancho, Laura me miró, con lágrimas corriendo por su cara, y dijo, hay una salida, pero tienes que confiar en mí, aunque no lo merezca. No había tiempo para dudar. Agarré el USB, mi portátil y a Laura, y salimos por la puerta trasera, corriendo hacia mi furgoneta mientras los coches negros se acercaban, sus faros cortando la lluvia como cuchillos. Laura me guió a un taller abandonado a las afueras de Toledo, un lugar donde guardaba piezas de coches viejos y donde nadie nos buscaría. Dijo que había escondido más pruebas allí, un disco duro enterrado bajo una losa rota, con grabaciones de Diego negociando con mafiosos de Marbella. Si demandamos primero, no podrán tocarnos, dijo, conectando mi portátil a un punto de acceso móvil que llevaba en su mochila. La exposición es nuestra única arma. Contacté a un abogado rival de Diego, un tipo honesto llamado Miguel que odiaba los tejemanejes de Diego y tenía fama de ira por los corruptos. Trabajamos toda la noche, con el sonido de la lluvia golpeando el tejado oxidado del taller. Preparamos una demanda contra Diego y Laura por fraude, robo y conspiración, usando las pruebas del USB y el disco duro. También subí las grabaciones a un foro público en DARPANET, exponiendo a Diego, la startup y los nombres de los mafiosos con los que trabajaba. En horas, Almohadilla Toledo estafa era tendencia en X, con medios locales como el Toledo Blade y hasta El País en España cubriendo la historia. Los hashtags se multiplicaban, Almohadilla Diego corrupto, Almohadilla Laura traición. Los vecinos compartían capturas en WhatsApp, los influencers de cripto hacían vídeos en TikTok, y la policía de Toledo arrestó a Diego esa misma noche, acusado de fraude y blanqueo. Laura quedó bajo investigación, su nombre en todos los titulares como la esposa infiel que robó millones. Pero la venganza tuvo un precio. La demanda contra Laura la expuso como cómplice, y los titulares la destrozaron. Esposa andaluza roba fortuna en Ohio, de Málaga a la cárcel. Mi taller perdió clientes, la gente decía que no confiaba en un tipo metido en un escándalo. Los vecinos me miraban como si fuera un bicho raro. Y mi grupo de WhatsApp del barrio estaba lleno de memes crueles sobre el mecánico cornudo. Laura, escondida en un motel barato, me llamó, su voz rota por el llanto. Me arruinaste, Jaque, dijo. Nunca podré volver a Málaga. Mi familia no me habla, ¿era esto lo que querías? Sus palabras dolían, pero yo también estaba roto, con mi confianza hecha pedazos, mi cuenta bancaria vacía y mi corazón en un campo de batalla.
Gancho, entonces, Miguel, mi nuevo abogado, me llamó. Encontramos una cuenta oculta con 2 millones en criptomonedas, vinculada a Diego. Es tuya, pero hay un precio que debes considerar. Miguel explicó que los 2 millones eran parte de mi dinero, recuperado de una cuenta secreta que Diego había usado para esconder el botín. Podía quedármelo y empezar de nuevo, dejando que Laura y Diego enfrentaran la justicia. Podía reconstruir mi taller, tal vez mudarme a otro estado, lejos de los chismes y las miradas de los vecinos. O podía entregar todas las pruebas, incluyendo el USB de Laura, a los federales, asegurándome de que la mafia de Marbella cayera, pero condenando a Laura a prisión, probablemente extraditada a España para enfrentar cargos por su fraude de 2008 y su papel en la estafa. Laura estaba en el motel, esperando mi decisión, sabiendo que su futuro dependía de mí. Me envió un mensaje: Jaque, sé que no merezco tu perdón, pero te juro que intenté protegerte. Haz lo que tengas que hacer. Me senté en mi taller, con el olor a aceite y el zumbido de un ventilador viejo, pensando en los días felices con Laura, nuestro primer beso en un bar de Málaga, sus risas mientras bailábamos en la playa, las noches planeando una casa con vistas al mar. Pero también pensaba en su traición, en cómo se rió con Diego mientras me robaban todo, en cómo me hizo dudar de mí mismo. Diego merecía la cárcel, eso estaba claro, pero ¿y Laura? Era una víctima de su chantaje, una mujer atrapada por su pasado. ¿O una cómplice que jugó conmigo hasta el final? La demanda fue mi venganza, y se sentía bien ver a Diego esposado en las noticias. Pero ahora cargaba con la culpa. Había expuesto a Laura al mundo, destrozando su reputación. Los comentarios en X la llamaban ladrona, traidora, cosas peores que no quiero repetir. Su familia en Málaga dejó de hablarle, y su foto circulaba en memes que dolían como puñaladas. Yo también pagué un precio, mi taller estaba en la cuerda floja, mis amigos se alejaban, y mi corazón era un campo minado. ¿Había reaccionado de forma exagerada? ¿Debería perdonar a Laura, darle una segunda oportunidad, arriesgándome a otro engaño? ¿O dejar que enfrentara las consecuencias, aunque eso significara destruirla para siempre? Los 2 millones estaban ahí, tentándome, pero cada opción venía con un peso. Si tomaba el dinero y la dejaba ir, tal vez nunca sabría si era sincera. Si entregaba las pruebas, la justicia ganaría, pero una parte de mí, esa parte que aún la amaba, se rompería para siempre. YouTube, estoy perdido. ¿Qué haríais vosotros? ¿Entregaríais las pruebas y dejaríais que Laura pague, aunque eso la destruya? ¿O tomaríais los 2 millones y le daríais una oportunidad, arriesgándoos a que os traicione otra vez? ¿Fui demasiado lejos con la demanda, exponiéndola al mundo? Dejadlo en los comentarios, porque no sé qué hacer con este dinero, con estas pruebas, con mi corazón roto. Si alguna vez os han traicionado así, contadme cómo seguisteis adelante, porque yo no sé cómo levantarme de esto. Dadle like, suscríos y hablemos de este desastre. Mi vida es un caos, y necesito vuestros consejos para decidir qué hacer con estos 2 millones y con el pedazo de mi alma que Laura se llevó. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, espero que te haya gustado. Para no perderse las nuevas, incluso más emocionantes historias, suscríbase a nuestro canal, Love, Lies, Betrayal, un lugar donde escuchará una gran cantidad de crónicas fascinantes e intrigantes sobre corazones que están completamente rotos por la traición femenina, tramas llenas de intrigas, los acontecimientos de la vida. Como, escribir comentarios, a las nuevas reuniones aquí, el vídeo sale todos los días.